Buenos días. Esta mañana cuando venía para acá, esta mañana cuando tuve que conducir el auto por primera vez después de tantos días que no podíamos ingresar a la casa del Señor, mi corazón se alegró. Mi corazón se alegró y mientras venía por el camino recordé cuando Elías esperaba que cayera lluvia y mandaba a aquel encargado que tenía que ver si había alguna nube en el cielo, y él decía no hay nada, y ve de vuelta y no hay nada, y ve de vuelta y no hay nada, hasta que una de esas veces que vino le dijo, hay una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Pero entonces Elías dijo, bueno, prepárate porque va a llover lluvia abundante. Era una pequeña nube. Como esta mañana cuando yo venía para acá, digo, somos un pequeño grupo. Recién es la primera vez que podemos hablar, predicar con algún grupo de hermanos en la congregación. Pero este es el principio de la lluvia que va a caer de avivamiento. Amén. Por eso esta mañana, cuando preparaba la palabra, estaba pensando en algo tremendo. De este varón les quiero hablar, de este varón llamado Elías. Elías fue aquel que mandó que la lluvia viniera. Y Elías es a este varón que voy a hacer referencia en esta mañana. Bien, resulta ser que en ese tiempo había un rey llamado Acab. Bien, él gobernaba, pero él gobernaba los desagrados de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que él hizo peor que cualquier otro rey de los que ya habían gobernado. Él se la mandó peor, porque no solo fue un idólatra, sino que se casó con Jezabel, hija del rey Etabal, que adoraban al dios Abal. Y también hacían estatuillas y adoraban a otros dioses. Imagínense el corazón de nuestro Dios, que es un Dios celoso. Bien, entonces ahí donde envía Dios la voz de su profeta, la voz de Elías. Bien, Elías viene a anunciar lo que ahora nosotros vamos a leer en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Yo te invito ahí que tomes tu espada, que tu espada es muy importante. Y en esta mañana te voy a leer parte de este pasaje que dice, bien, ahora viene Elías, el de Tisbe, de Galat, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia oriente y escóndete. Le dijo, escóndete en el arroyo de Kerib, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerib, al este de Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Bien, y cuando yo leía esta palabra le decía a mi esposo, qué impresionante, Dios está ocupado en lo que nosotros comemos. Es muy importante para Dios la alimentación que recibimos, ¿sí? Alguien por ahí ha dicho, somos lo que comemos, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, se alimentan de manera vegetariana para cuidar su salud. Hay personas veganas, hay personas que no les importa nada, hay personas equilibradas con toda la proteína de los alimentos. ¿Y por qué? Porque buscamos tener una adecuada salud. La finalidad es tener una adecuada salud. Y eso es verdad. Lo que comemos nos afecta. Lo que comemos nos hace bien o nos hace mal. A la larga o a la corta. Bien, Dios está ocupado aquí en este momento en Elías acerca de qué se iba a alimentar Elías. Porque la palabra de Dios también te dice, no solo de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es alimento.
alimento sólido, alimento nutritivo, alimento necesario. Ahora bien, fíjense ustedes, Dios le envió cuervos que le llevaran carne y pan. Bien. Y también le dijo, hay agua del arroyo. Hasta que no llegue profundamente la sequía, tendrás agua en ese arroyo. Símbolo, el agua del Espíritu Santo. Símbolo del Espíritu Santo. Un cristiano espiritual, un cristiano bien nutrido, un cristiano que se dice ser un hijo de Dios. Es un cristiano que busca la guía del Espíritu. Ya lo habíamos hablado. Este tiempo que está pasando Elías escondido es similar al tiempo que nosotros estuvimos pasando en cuarentena. Estuvimos escondidos en nuestros hogares. Y aunque Satanás diablo quiso destruir a la iglesia, quiso derribar a sus hijos, no lo logró. No lo logró. Sí, no lo logró. Al contrario, el pueblo comenzó a nutrirse de alimento caliente, alimento preparado en la propia casa, en la intimidad. Bien, tu intimidad con Dios es trascendental para tu éxito como hijo de Dios. Bien, Dios no puede ser burlado. Si no estás bien alimentado, se nota. Y aquí vemos la presencia del agua, símbolo del Espíritu Santo, en nosotros es necesaria. Dice por ahí que el cuerpo es 70% agua. Y es una gran verdad, porque esta carcasa se deteriora. Pasan los años y hagas lo que hagas. No importa lo que hagas, el modelo que sos es el modelo que eres, y así pasa. Y entonces llega el tiempo donde el cuerpo se va deteriorando y llegamos a la muerte física, pero no a la muerte espiritual. Por eso debo alimentar mi espíritu. Amén. Amén. Debo alimentar mi espíritu con el Espíritu de Dios. Así que ahí Elías, escondido, como nosotros estuvimos escondidos un tiempo, no estaba malnutrido, así como nosotros, que empezamos a buscar más y más y más de Dios. Y yo no sé vos, yo no sé usted, pero yo en estos tiempos he tenido maravillosos encuentros de intimidad con mi Dios y su voz audible hablándome, a tal forma que hoy te estoy hablando de esta palabra porque Él me habló primero a mí. Él me habló primero a mí, me dijo, es necesario que busques el Espíritu y que te alimentes de la palabra, porque estás comiendo comida recalentada, comida que otro te contó. Es importante que vos lo vivas, que vos lo prepares en tu propia casa. Elías día a día recibía alimento de los cuervos. Recibía alimento de los cuervos de manera sobrenatural. Y yo no sé cómo, pero Dios de manera sobrenatural te habla que en un sueño, que en su palabra, que con una situación es necesario que comiences a adiestrar tus oídos espirituales. Amén. Yo creo que este tiempo de escondite abrió oídos espirituales, abrió ojos, ¿sí? Abrió ojos. Y bien ahí, cuando Elías comienza a disfrutar del agua, comienza a disfrutar de estar tranquilo en su escondite, Dios le dice, basta, se acabó el agua del arroyo. ¿Y ahora qué hacemos? No hay más agua. Entonces, dice que al tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda pobre de ese lugar se le ha ordenado darte de comer.
Así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda recogiendo leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua para beber. Me imagino que él ya venía muy sediento. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme por favor un pedazo de pan también. Y tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevarlos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será esta nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Ahora bien, hasta aquí vamos a leer esta parte. Parece ser que el niño era pequeño, el hijo que tenía. No era un hijo adolescente ni un hijo grande. Era un niño pequeño, porque ella tuvo que ir a recoger la leña. Y aquí viene la palabra. Yo digo, Elías en ningún momento se le ocurrió pensar: ay Dios, ¿dónde me mandaste? Porque estoy muerto de hambre y vengo a un lugar donde no hay nada. No, vemos que él le dijo: no temas. En el verso que seguía, el verso 13 dice: no temas. Le dijo Elías: vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes tienes que prepararme un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. Y acá viene la promesa. Acá viene la promesa. Y algo que aprendí en esta semana, que la palabra de Dios tiene jurisprudencia. Jurisprudencia es un término legal, pero que significa que cuando se crea un precedente, yo me tomo de ese precedente y eso lo tomo para mi vida. Y como Dios es un Dios fiel y es el mismo ayer, hoy y lo será, yo me tomo de sus promesas y sus promesas llegan a mi vida. Yo puedo ir a decirle: Señor, mira que allá en la época de Elías había una mujer viuda, la viuda de Sarepta, que lo único que tenía esa harina pero tú le prometiste esto y yo me tomo de esa promesa. ¿Y qué le prometió ahí el varón de Dios? No se agotará, dice el Señor, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Quiere decir, hasta el día que dure esta escasez, no se te van a agotar los víveres, nada te va a faltar, no te va a faltar el alimento, no te va a faltar el sostén. Y esto es promesa de Dios. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Dios cumple sus promesas. Yo puedo prometerte algo y no lo logro. Y te puedes desilusionar de mí. Pero Dios nunca te desilusiona. Y ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que en esta mañana está siendo tan fiel con nosotros, que en medio de una pandemia, en la provincia que estamos, en el punto geográfico que estamos, Dios ha sostenido estos aires de manera tal que no tenemos un muerto, no tenemos un enfermo y podemos darnos el placer de comenzar a abrir la casa de Dios. ¿No es motivo para ver la fidelidad tan grande de nuestro Dios? ¿Sí? Y si Dios lo hizo, lo seguirá haciendo. Amén. Entonces dice que la viuda, cuando escucha esto de parte del Señor, ella fue, lo que había dicho Elías, lo hizo, de modo que hubo comida. ¿Sí? Quiero decirles algo. Sidón de Sarepta. Sarepta era un pueblo pagano, no era un pueblo entregado a nuestro amado Dios. Por eso, cuando ella le dice: vive tú, Dios, que no te estoy mintiendo, que no tengo más comida. Vive tú, Dios. No era el Dios de ella, pero sí reconocía que este varón portaba una estirpe especial.
Y esa es la estirpe que Dios quiere que puedas portar. Porque desde el momento que Jesucristo te llamó, desde el momento que Jesucristo entendió tu angustia, tu dolor, tu búsqueda, desde ese momento ya no eres la misma, no eres el mismo. Dios te ha transformado. Ya no eres tú, sino Dios en tu vida. Amén. Amén. Y esta mañana Dios te está diciendo, aquí estoy contigo. Si hoy estás sentado aquí es porque estoy contigo, porque estás en mi agrado. Amén. Entonces dice que la mujer fue, preparó alimento y sucedió aquel milagro. Hizo todo lo que le había dicho. Hubo comida para ella, hubo comida para su hijo y también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina. No se agotó la harina de la tinaja. ¿Cómo fue esto? ¿Fueron a comprar al súper? No. ¿Fueron a buscar al almacén? ¿Le dio la vecina? No. No se agotó la harina. Yo esta mañana quiero decirte que no se agotan las misericordias de Dios, que no se agota el alimento que Dios quiere que puedas comer. ¿Sí? Dios quiere que comiences a comer alimento nutrido, alimento fortificado, alimento que viene directamente de la presencia del Padre. Amén. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás buscando? Hay personas que transcurren todo el día enterándose de las notificaciones de Facebook, de las notificaciones, ¿qué le pasó a aquel? ¿Qué le pasó a aquello? Yo no sé cómo hacen. Hay gente que de repente conocen toda la vida de muchas personas. Eso te distrae. Eso no es el alimento que el Padre quiere. O jóvenes que se la pasan jugando jueguitos o intercambiando cosas que tienen poco valor. Es hora que digamos, voy a comenzar a tomar el alimento sólido de la palabra. La palabra de Dios es el alimento más maravilloso, más rico que alguien pueda tener. He conocido personas que han estado en el lecho de la enfermedad siendo hijos de Dios y ¿saben qué me han dicho? ¿Sabe qué me sustentaba? ¿Sabe qué me daba fuerza? Aunque yo estaba en una sala de terapia intensiva, ¿sabe qué me daba fuerza? Me daba fuerza recordar los pasajes de la palabra de Dios. Me daba fuerza recordar las promesas que Dios tiene en su palabra. Me daba fuerza recordar los salmos. Me daba fuerza, no era el suero que estaba colocándome, no era el oxígeno que me ponían. La palabra de Dios era mi respiración y por eso me levanté. El hombre espiritual, la mujer espiritual se tiene que alimentar de este maravilloso libro, que es la palabra de Dios. Sabe que en este libro hay consejos, hay ayuda. Hay respuesta a todas las preguntas que te quieras hacer. ¿Tienes preguntas? Dios tiene todas las respuestas. Todas. ¿No es verdad? Todas las respuestas. Ahí estaba Elías alimentándose y comiendo con la mujer. Y yo creo que al alimentarse juntos y al estar ahí, porque cuando uno está con un hijo de Dios, con un verdadero hijo de Dios, ese te ayuda, ese te alienta, ese te indica el camino. Y ahí estaba la mujer que no había conocido de Dios, comenzando a conocer al Dios y Padre eterno. Y todo estaba maravilloso y la atmósfera era una atmósfera de gloria, como la atmósfera de gloria que podemos vivir cuando estamos juntos compartiendo palabra de Dios. He llegado a derramar lágrimas, escuchando a hermanos que me han enseñado grandes verdades. De boca de niños también he escuchado palabras que me han edificado, porque son las mismas palabras que son vida, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida.
Y entonces la vida es impartida sobre otra vida. Y ahí está el muerto que estaba muerto. El que olía ya mal olor de estar muerto, comienza a resucitar bajo el poder de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces acá sucede algo terrible. Y acá quiero hacer un poquito de hincapié. Dice que todo venía bien, que ellos se alimentaban tal como la palabra del Señor lo había anunciado. No escaseaba la harina, había aceite que te hace brillar. El símbolo del aceite en la palabra de Dios es ese que te hace brillar. Y entonces vos por ahí ves una persona y vos decís, ¿qué tiene esa persona que tiene algo especial? Y seguro que es un hijo de Dios, es una hija de Dios, seguro, porque es así. Dios da un brillo especial a sus hijos, tremendo. Ahí estaba Elías, bien, comiendo y bebiendo, y ella fue e hizo todo tal cual le había dicho, y poco después, ¿qué pasó? Se le enferma el hijo, versículo 17. Y aquella viuda, y esa enfermedad fue tan, pero tan grave, que finalmente el muchacho expiró. Entonces ella reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado, viniste a matar a mi hijo. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí en la cima con nuestro Dios? Estamos ahí diciendo, esto es tremendo, esto es maravilloso, lo que yo estoy viviendo. No lo he vivido en ningún día de mi vida, ni que me lo hubieran contado lo creería. Cuando estoy moviéndome bajo la atmósfera y el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando nos viene una prueba, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando viene un problema? Y me incluyo. Ay, Dios mío, qué desesperación, ¿qué voy a hacer? Y comienzo a buscar alguna solución. Ay, ¿qué hacemos? Llamamos a la ambulancia, venían desesperados. Nos ponemos desesperados. ¿Dónde está el alimento que comiste? ¿Dónde está lo que bebiste? ¿Dónde está lo que todo el tiempo recibiste? ¿Dónde se te fue? Te lo olvidaste en un segundo. Pero fíjense, aquí Elías le dice, dame a tu hijo, dámelo. Dámelo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, porque era un niño pequeño. Era un niño pequeño, cuánto dolor. Había perdido a su esposo y perder a su hijo. Yo sé que aquí a la congregación a veces vienen gentes con dolores terribles, que uno dice, ¿cómo te puedo ayudar? Si yo pudiera en este momento solucionarlo, lo haría. ¿Cómo te saco del hoyo? Pero ahí está el Padre que te rescata del hoyo de la desesperación. En la profundidad del hoyo que te encuentres, ahí donde estés, en esa profundidad, encontramos a Él que te extiende la mano y te rescata. Ahí estaba Elías haciendo la función que Dios quería que hiciera. ¿Sí? Ahí estaba Elías con todo el alimento que había recibido, con todo el poder del Espíritu, de la palabra, y le quita al niño. Elías lo toma y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, Señor mi Dios. Yo me imagino que Elías se derramó en ese lugar. También a esta viuda que me ha dado alojamiento le hace sufrir. Aquí a Elías le sale un poquito la carne. Todos tenemos un poco de olor a churrasco a veces. ¿Sí? Un poquito de olor asado. La carne por allá fluye. Y esto es lo que le pasó a Elías. La vas a hacer sufrir. Entonces tendió al niño. Él se tendió 3 veces sobre el muchacho.
y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho, ¿qué habrá pasado? Volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a su cuarto en planta baja y lo llevó para su madre. Tu hijo vive, aquí lo tienes. Y entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra de Dios. Sé que eres un hombre de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me imagino la algarabía, el gozo que había en tal lugar, como la algarabía y el gozo que recibimos cuando tenemos respuesta a lo que estamos buscando, a lo que estamos pidiendo, porque esta gente no se estaba alimentando mal. Esta gente se estaba alimentando de la palabra y el espíritu. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu, como varón, como mujer de Dios. Palabra y espíritu son necesarias para moverte en la nutrición celestial. Amén. ¿Alguna vez han visto un niño en desnutrición? Yo como maestra sí, y lo tengo grabado en mi corazón. Tenía un niño que lo tuve 4 y 5 años conmigo, mal alimentado, mal nutrido. ¿Sabe lo que le pasa a los que están desnutridos? Él no podía atender. Él tenía un gran corazón, mucha intención, ponía esfuerzo, pero él no podía aprender, no podía recibir, no podía entender las consignas. Y ni que hablar si un compañerito le pegaba un simple empujón. ¿Sabe usted que espiritualmente esto pasa? Esto pasa cuando hay desnutrición espiritual. No me puedo concentrar en las cosas de Dios. Cualquier cosa me es más grata que escuchar la voz de Dios. Cualquier cosa me parece más agradable. Vamos a tomar mate. Vamos a hacer la receta de la torta. Vamos, que no está mal, pero no todo el tiempo. Toda la distracción. Y entonces ya no me puedo concentrar. El pastor está hablando, la pastora está dando la palabra y yo estoy volando por las nubes de Valencia. Pero yo le pido al Señor en esta mañana que aquí haya un pueblo fornido y bien nutrido. Que acá haya un pueblo que conozca el poder que Dios tiene. Que se mueva por el alimento de la palabra. Amén. Aparte, un desnutrido, vos le pegas un empujón, lo tiras. Entonces acá viene el diablo cuando quiere voltearte. Acá, ¿qué pasó? El diablo quiso intervenir, quiso decir: qué lindo que están contentos, estás conociendo a Dios. Pues ahora le quito el hijo y se acabó todo. Pero no pudo y no va a poder, porque Satanás, diablo, está vencido. Y todo aquel que cree en el poder de la palabra de Dios sabe que la victoria está garantizada. Tienes una victoria garantizada, pueblo de Dios. Tu tarea es alimentarte y creer. Alimentarte y creer. Y el poder de Dios esta mañana se está derramando. Yo le doy toda la gloria a Dios, porque esta historia ha tenido un final maravilloso, un final feliz, como la historia que Dios tiene para tu vida. Como la historia que Dios tiene para tu vida. Si eres de aquellos que ya están en el camino del Señor, yo te animo esta mañana a que comiences a tomar la palabra, la espada
el poder del Espíritu y el Espíritu Santo. Busca del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo es una persona que está ahí expectante? Y como toda persona, le gusta que lo visites, le gusta que le hables, le gusta que le digas cuánto le amas. Ahí está, pueblo de Dios, levántate en esta hora como una voz que clama en el desierto, porque hay mucho desierto, y créele a Dios que Dios está presto para levantarte, pueblo. Y si aún no conoces a Dios, les hablo a aquellos que van a ver este video y no conocen a Dios, así como esta mujer de Sarepta, que aún no lo conoce. Yo te invito a conocer la persona más extraordinaria que ha existido y que jamás existirá. Solo tienes que decirle: yo reconozco, Jesús, que tú eres el Mesías que esperábamos, que tú eres el único camino entre Dios y los hombres. Y me entrego en tus brazos y te aseguro que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. No te vas a arrepentir. Todas las maldiciones van a caer. Todo aquel que te hizo daño va a retroceder. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y lo cubre, nada ni nadie lo detiene. Porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga esta mañana gloriosa. Dios te bendiga esta mañana, porque esta mañana es el principio de la victoria que viene para esta nación, para este pueblo. Y es el principio de la apertura de la iglesia. Disfrutemos de los aires que Dios nos ha dado. Un abrazo grande de parte de la congregación de Odres Nuevos. Y ahí donde está, Dios te alcanza.